Bueno, es programa de columnistas, programa de comentarios y es el momento para hablar con nuestro columnista de Internacionales, el compañero Augusto Taglioni, sobre la situación que se nos ha escapado en el programa anterior, pero que no es poco importante al panorama que se está configurando en América Latina y tiene que ver con lo que pasó en las elecciones de Venezuela, que es eso que le vamos a preguntar. Augusto, querido, te saludamos de acá de Incorregibles. ¿Cómo andás? Buenas tardes, muchachos, ¿cómo andan? Bien, loco, bien. ¿En Mar del Plata hace tanto calor como acá? ¿35 sí, grados? Está lindo acá. Estamos arriba de los 30 grados. Bien. Cosa que Mar del Plata pasa los días de verano, así que son poquitos. Después es una 25 grados, 23, 24, por ahí andamos. Pero ahora tenemos 33 de máximo. 33 de máxima con el mar cerquita acá. Con el mar cerquita. Nosotros tenemos la costanera. Si te querés podés tirarte a la playita esa que armó Mauricio ahí cerca de la costanera. Che, bueno, la pregunta... Por ahí ahora vienen varias en toda la provincia, ¿no? Vienen varias en las provincias. La pregunta, o en realidad, es dejarte desarrollar. Yo un solo comentario te quería hacer que me impactó, digamos, ¿no? Que acá, según una nota que encontré, el chavismo perdió en el bastión histórico del barrio 23 de enero. ¿Es esto cierto o es equivocada la información? Sí, no, es cierto. La derrota del chavismo fue contundente. Digamos, son elecciones regionales que se eligen por regiones, ¿no? Por lo que serían secciones electorales acá. Si lo reducimos a la provincia de Buenos Aires. Sí, fue muy fuerte la derrota, 112 diputados metió la Mesa de Unidad Democrática, la oposición, y apenas poquito más de 50 los diputados del chavismo. A mí, personalmente, los que seguimos de cerca la cuestión en Venezuela, no nos sorprendió demasiado la derrota del chavismo. Y siempre que pasa estas cosas, ¿no? Como por ahí ha pasado en Argentina con la victoria de Mauricio Macri, la pregunta es ¿por qué se pierde? ¿Por qué los gobiernos populares pierden las elecciones, pierden democráticamente con expresiones de la derecha, expresiones conservadoras? Sí. Yo creo que en el caso de Venezuela hay por lo menos 3 puntos que hay que tener en cuenta. La primera tiene que ver con la baja de los precios del petróleo. ¿Sí? Una economía, algunos dicen que en Venezuela no hay gobiernos malos o gobiernos buenos, sino que hay precios del petróleo buenos o precios del petróleo malo. Claro. ¿Por qué? Porque la renta petrolera es esencial para la política económica, todo lo que son las medidas sociales del chavismo. Lo que hizo Chávez fue recuperar esa renta que se iba afuera y distribuirla y ponerla en función de la inversión de políticas de inclusión social, las misiones, el acceso a las necesidades básicas, ¿no? La construcción de viviendas. Eso ha hecho el chavismo en los últimos años, entre otras cosas también muy importantes, pero el tema del petróleo es un problema. Y dentro de este problema, que es la baja de los commodities, la baja del precio del petróleo, está que el primer comprador de petróleo venezolano, si usted le pregunta a ver quién era el primer comprador de petróleo venezolano, ¿se imaginan quién puede ser? Estados Unidos, claro. En su momento. Estados Unidos, exactamente. ¿Qué pasa? Estados Unidos está incursionando en lo que llama el petróleo de esquisto o el fracking. Claro. ¿Sí? Estados Unidos está abandonando paulatinamente y ahora en este último tiempo más aceleradamente este rol de comprador de petróleo para empezar a ser productor de petróleo, y está produciendo todo lo que tiene que ver con el fracking, que hay ya algunas experiencias en distintos lugares. Con lo cual eso a Venezuela lo pone en un problema, porque si perdés el principal comprador o baja la intensidad del comercio bilateral con Estados Unidos en ese sentido, en ese plano, y encima los precios bajan estrepitosamente, bueno, llega un punto que lo que tenés que compensar, digamos, vos tenés que compensar con otros productos que vos puedas exportar a esa baja del petróleo, y Venezuela tiene un problema fuerte en la producción. Digamos, Venezuela importa el 70% de los alimentos que consume. Es un país que no ha logrado diversificar la matriz productiva. Entonces ese sin duda es un problema. El otro problema tiene que ver con la guerra económica. ¿Sí? La guerra económica es lo que desde, me parece, la muerte de Chávez se agudizó aún más. Son los sectores exportadores, son los empresariados, lo que se puede denominar la burguesía de Venezuela, peleada en una guerra sin cuartel con el gobierno chavista, y al punto de operar
en el desabastecimiento de los supermercados, ¿no? Se sabe que en distintos lugares de Venezuela te encontrás con depósitos plagados de alimentos, de elementos esenciales, de necesidades básicas, como puede ser el papel higiénico, ¿no? Digamos, hay largas colas en Venezuela para poder acceder a esos elementos esenciales para la vida cotidiana, y eso tiene que ver con una guerra económica, con una batalla, con una pelea que tiene el chavismo con los sectores exportadores, que al no poder compensarlo de otra manera, hay dos cosas. Una es el desabastecimiento y la otra es el contrabando. Digamos, hay sectores que contrabandean y venden este tipo de productos en la frontera con Colombia, por ejemplo, ¿no? Y esto era también, se puede abrir un pequeño disparador al conflicto con Colombia, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Y el tercer elemento me parece, que parecería una obviedad de lo que voy a decir, pero que me parece que es esencial si uno ve los últimos 2 años de Venezuela, es la ausencia de Chávez. Digamos, el liderazgo de Chávez, no solamente en la conducción política de Chávez, del proceso bolivariano, de cómo Chávez, de la misma manera que tenía el coraje de enfrentar a Estados Unidos y decirle las cosas por su nombre, de la misma manera que se plantaba como un líder antiimperialista, también por otro lado entendía que había cuestiones económicas que necesitaba de cierto nivel de negociación con los sectores exportadores, con la burguesía. Entonces digo, hay todo un conjunto de elementos, yo puse estos 3, pero podemos ver más. Digamos, el nivel de dólar ilegal y dólar blue que hay en Venezuela es altísimo. Si uno lo compara con Argentina, por ejemplo, es como si en Argentina hoy tenemos 9 y pico el dólar, y el blue está a ¿cuánto? 15, sí, claro. 16, 17. Sí. Bueno, en el caso de Venezuela es como que nosotros tuviéramos 9 y pico y 600, claro. El blue. Hay un nivel de especulación financiera muy fuerte, y hay un nivel de inflación que es altísimo. Entonces las cuestiones económicas terminaron repercutiendo en ese sentido, y el electorado chavista hay un cierto desencanto con Nicolás Maduro, porque los que pagan los platos rotos de no poder acceder a un elemento básico o el sufrir el desabastecimiento de los supermercados termina siendo el pueblo que siempre votó a Chávez. Entonces digo, es un panorama complejo que seguramente el chavismo deberá hacer una revisión, o deberá hacer una autocrítica y pensarse hacia adentro para ver cómo puede recuperar cierto electorado que se fue perdiendo. En ese también el liderazgo de Chávez en los chavistas es distinto que el liderazgo de Maduro en los chavistas, ¿no? Es algo que no tiene que ver solamente con problemas del chavismo en Venezuela, tiene que ver con los inconvenientes que han tenido los movimientos populares de reemplazar, de suceder a los grandes líderes. Aquí lo hemos visto en Argentina con la histórica sucesión o los herederos de Perón. Bueno, en Venezuela pasa algo similar en estos tiempos. Y bueno, la derecha está envalentonada, ¿sí? La derecha, que es la misma derecha que en el 2002 le realizó un golpe de Estado a Chávez, y que fueron los que impulsaron el lockout patronal de las empresas petroleras, el mismo Capriles, que ahora uno lo ve dialoguista, lo ve hasta casi copiando algunas cuestiones de gestos y símbolos del chavismo, era el mismo que entró a punta de pistola a la embajada de Cuba a buscar no chavistas para meter preso. Digo, son los mismos tipos que ahora se reconfiguran, se reinventan, y que aprovechan las falencias, las deficiencias que pueden tener los procesos populares en ese sentido, para empezar a construir una derecha nueva, con un discurso nuevo, y que está ganando cierta legitimidad. Digo, que la derecha venezolana tenga hoy la mayoría calificada, como se dice, las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, que presida la Asamblea Nacional, lo habilita a muchas cosas, por ejemplo, a remover un vicepresidente, a remover ministros, o ni más ni menos que generar las condiciones para un referéndum revocatorio en un lapso de un año y medio, para que el pueblo decida si quiere seguir bajo la conducción de Maduro o no. Es una situación compleja, que es un poco, el contexto general que está viviendo el Mercosur. Augusto, una pregunta. Teniendo en cuenta el panorama político que se está viviendo en el Mercosur, con esto que venimos hablando de Venezuela, esta soledad de los líderes antiimperialistas, también el pedido de impeachment contra Dilma en Brasil,
y teniendo en cuenta que el 21 de diciembre se realiza la cumbre del Mercosur en Paraguay. ¿Cómo ves el bloque sudamericano con estos cambios que se pusieron en marcha? Lo veo complicado, sin duda. Si uno se detiene en cada uno de los países, puede hacer un análisis muy particular de cada uno, pero me parece que acá el eje vertebrador del Mercosur, de este Mercosur que nosotros conocemos a partir del No al ALCA en el 2005, que fue un antes y un después, ¿no?, de este Mercosur que se piensa como bloque, ¿no?, que no se piensa por las partes, este Mercosur que que protege sus industrias, que no hace acuerdos de libre comercio, ¿no?, este Mercosur que defiende la democracia cuando en su momento estuvo en riesgo, al igual que UNASUR, está en un proceso de estancamiento fuerte. ¿Por qué? Porque el eje de ese Mercosur es Brasil, Argentina y Venezuela, ¿sí? Es así, digamos, es políticamente y económicamente, es el eje. Si uno quiere desarticular la integración regional, tiene que desarticular esos tres países. Entonces, en Brasil, bueno, ya sabemos lo que está pasando con Dilma. Ahora la Corte Suprema de Justicia frenó el intento de impeachment de la oposición, pero está condicionada, tiene los números justos en el Congreso, la política económica no avanza, hay recesión, hay políticas de ajuste. Está bastante complejo el tema en Brasil, bueno, en Argentina ya lo sabemos, y me parece que la cumbre del Mercosur, yo no creo que haya grandes definiciones, digamos. Me parece que el objetivo que se tiene con el Mercosur es, y ya lo dijo Macri y lo dijo Susana Malcorra, la canciller, que hay que desideologizar al Mercosur. ¿Sí? Eso lo dijeron los dos, y eso es interesante porque es el mismo concepto, el mismo espíritu por el que se construyó, se configuró y se creó la Alianza del Pacífico. Exactamente, ¿sí? Claro. Digamos, son países que países modernos que buscan el progreso. Si uno escucha el discurso de Macri, entrar al siglo XXI, viste, son como conceptos aislados que en realidad tienen que ver con, bueno, dejémonos con la gilada esta de la patria grande y empecemos a hacer negocios comerciales con los países en serio. No, pero se siente un poco de alguna cosa que pudo haber dicho Humala o cosa que puede haber dicho Santos, ¿no? Pero yo le propongo a ustedes y a los oyentes que se metan, que lo busquen en internet, en Google, pongan Alianza del Pacífico y ahí van a encontrar las definiciones, los comunicados, las conclusiones de los primeros encuentros, y tiene que ver con eso, tiene que ver con una, no me acuerdo específicamente qué es lo que dice, pero dice algo así como una alianza que no se deja caer en las trampas de los populismos, sí, o de trampa de en su plataforma, que te iba a tirar, en la plataforma de la página general dice 3 puntos clave: cimentar un área de integración para avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, mayor crecimiento y desarrollo de estados integrantes y superación de desigualdad socioeconómica. Exactamente, es eso. Entonces, me parece que Macri es la punta de lanza hacia adentro del Mercosur para poder incorporarse en ese sentido. Ahora, no es fácil, digo, ¿por qué? Porque para que Mercosur se parezca a la Alianza del Pacífico, tiene que poder tener un área de libre circulación de bienes y de productos, especialmente con Estados Unidos y con la Unión Europea, que es lo que buscan. Ahora, eso no se puede hacer, porque hay una cláusula, hay una cuestión legal dentro del Mercosur que prohíbe a los países por las partes avanzar en esos acuerdos. Entonces, para que eso suceda, tienen que reformar ese artículo de la Carta Orgánica del Mercosur, que fue puesto a propósito justamente por los países de la región, los procesos populares, para que el Mercosur negocie en bloque, ¿sí? No negocie por las partes. Por eso está demorándose los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, que tan apurado estaba Paraguay y Uruguay para que esto se concrete, y que Brasil, por un lado, estaba impulsándolo, pero por otro lado estaba esperando la oposición argentina, que fue una posición de mucha prudencia, decir, bueno, nosotros no vamos a hacer un acuerdo porque sí, queremos saber qué es lo que pretende la Unión Europea del Mercosur y qué nos beneficia y qué nos perjudica. Bueno, esto es un poco el panorama. El 21 de diciembre yo no creo que haya muchos cambios en ese sentido. De hecho, tampoco van a pedir la cláusula democrática para Venezuela y la suspensión de Venezuela, porque ahora han bajado un poquito los decibeles de ese discurso, especialmente porque la oposición ganó la elección, con lo cual no creo que haya demasiados cambios. Lo que sí está claro es que tenés a una Bolivia y a una Venezuela muy sola en un contexto donde la derecha va ganando terreno. No va a ser fácil,
para Mauricio Macri y para los sectores más conservadores empezar a, digamos, de repente liberalizar la economía y el comercio en el Mercosur. Pero sí iban a intentarlo, y está claro que el eje para desarticular ahí es Venezuela, es Argentina y es Brasil. Y los tres ya sabemos la situación en la que están. Así que bueno, hay que esperar, y me parece que es esto, desideologizarlo, dejar de hablar de la patria grande para empezar a hacer de vuelta lo que fue el Mercosur en la década del 90, que era una reunión de a ver dónde había más seguridad jurídica para que las empresas extranjeras vayan a poner sus inversiones extranjeras directas y los beneficios de la ley, de la teoría del derrame y todas esas cosas que ya conocemos. Clarísimo, amigo. Te mandamos un abrazo enorme y gracias por todo. Abrazo grande, que tengan un buen fin de semana. Pasaba el titán Augusto Taglioni, una catarata informativa desde el departamento de General Pueyrredón, Ciudad de Mar del Plata. Vamos a una tandita corta y nos metemos en el final del programa.